Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, tuvimos al final unos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes. Les quiero dar la bienvenida, buenas tardes. Estamos en el Café Científico Platiquemos de Ciencia del TEC de Monterrey. En esta, que es nuestra primera sesión virtual del café, tenemos como invitada a la doctora Susana de la Torre, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para presentarla y para dialogar con ella sobre el tema los ecosistemas presentes en Cuatro Ciénegas, Coahuila, invitamos también a la maestra Alejandra Arriola, quien tiene la maestría en periodismo científico por el Texas A&M University, es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y forma parte del comité de este café científico. Así los invitamos a conocer a nuestras investigadoras invitadas para platicar y aprender sobre ciencia. Ale, ¿nos cuentas un poquito sobre la trayectoria de la doctora Susana? Hola, buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por invitarnos y me da muchísimo gusto tener aquí a mi amiga, la doctora Susana de la Torre, porque su tema es fascinante. Vamos a hablar del ecosistema microscópico de Cuatro Ciénegas, que tiene mucho que contarnos, pero bueno, primero vamos a presentarla. La doctora Susana es QVP, químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas y tiene un doctorado en biotecnología por el CIMBESTAB Irapuato. Sus líneas de investigación son dos. Estudia comunidades microbianas, específicamente arquea, que al ratito nos va a platicar qué son las arqueas. Son un grupo son un grupo muy interesante. Iba a decir grupo de bacterias, pero ya me regañó la vez pasada que platicamos que no son bacterias, entonces nos va a contar por qué son tan interesantes. Y su otra línea de investigación es estudiar actinobacterias raras y extremas y sus posibles aplicaciones, hablando de medicamentos anticáncer, antibióticos y cosas parecidas. Entonces, me da muchísimo gusto platicar contigo, Susana. ¿Cómo has estado? Contenta de que me hayan invitado y romper las barreras un poco pues de esta pandemia a través de lo virtual y volver a hablar de ciencia y con ustedes y contenta de esta invitación. Qué gusto. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos escuchado mucho a Cuatro Ciénegas. Es uno de los lugares más emblemáticos del estado de Coahuila, el vecino estado de Coahuila. Son una serie de pozas transparentes con unos colores fabulosos, imagínate. Y bueno, Cuatro Ciénegas es conocida por ser un oasis ecológico y tiene una gran cantidad de especies endémicas, es decir, especies que solamente se encuentran en el Valle de Cuatro Ciénegas. Hablando de plantas y animales, insectos, estamos hablando de aproximadamente 72 especies, pero esas son las especies macroscópicas. Así es. Vamos a hablar de lo micro. Sí. Y bueno, Cuatro Ciénegas también suena mucho por su relevancia para el estudio de la astrobiología, que es la búsqueda de vida en otros planetas fuera de la Tierra. Sí. Y esto es porque es uno de los pocos lugares en el mundo que tienen estromatolitos vivos. Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco qué son los estromatolitos y por qué son importantes? Sí, Cuatro Ciénegas se puso en el mapa. Bueno, es importante para nosotros desde el punto de vista histórico, de ahí es Venustiano Carranza, ¿verdad? Pero desde el punto de vista científico, como tú bien dices, fue relevante desde la primera vez que se asomaron a las pozas por este aislamiento, ¿no? De como estas pequeñas pozas azules, ¿no? Llenas de estos como arrecifes que asemejaban un coral, ¿no? Y que en realidad, como tú dices, son estromatolitos y que son cosas muy extrañas de ver. Estas especies de arrecifes, que no son arrecifes de coral, que estos corales que vemos, por ejemplo, en la gran barrera australiana, ¿no? Llenos de estos animalitos llenos de color, ¿no? Pero sí son arrecifes antiguos o ancestrales. Son un fósil vivo, ¿sí? de
las primeras formas de vida comunitaria en el planeta. Es decir, si requiriéramos saber evidencia de cuándo hubo vida en el planeta, ¿sí? Evidencia viva, nosotros vamos a los estromatolitos, tanto a los vivos como a los fósiles, porque hay evidencia fósil, pero vivos es muy raro encontrar. Y uno de esos los tenemos aquí, a unos kilómetros de distancia de Monterrey, y están vivos en Cuatro Ciénegas. Y por eso es que Cuatro Ciénegas, desde el punto de vista científico, fue por lo primerito que llamó la atención. Y en pocas palabras, esos especies de arrecifes son láminas, ¿no? Estratificadas como edificios, ¿no? De un piso y otro, muy bien organizadas, de microorganismos en donde cada piso tiene una labor bioquímica especial, en donde un piso se separa del otro en cuanto a su nicho, es decir, este hace una cosa, una labor bioquímica, este hace otra, y entre todos se van sedimentando, van como sedimentando lodo, ¿no? Que se va haciendo duro y duro y duro, y fueron súper relevantes, y por eso bien dices que son muy relevantes para la astrobiología, porque en su momento fueron los que oxigenaron a la Tierra, ¿sí? Por eso son tan importantes, porque fueron los grandes oxigenadores de la Tierra, y por eso y por muchas otras cosas. Qué interesante. Bueno, si quieren ver un estromatolito fósil, en el Museo del Desierto tienen varios exhibidos, sí. Y es muy interesante porque, como le dices, tú ves el fósil y ves las capitas muy, muy bien delimitadas, pero ahorita me dijiste algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué quieres decir con que cada capa tiene un papel bioquímico? Entonces, sí. ¿Están en simbiosis entonces? Ellos son una comunidad autosustentable, es decir, difícilmente un ser vivo se sostiene por sí mismo, ¿sí? No importa lo mucho que nos creamos autosustentables los humanos, nadie lo somos, ¿sí? Todos los seres vivos dependemos de otros, esa es las famosas relaciones ecológicas. Pero en comunidades sí sobrevivimos, y los microorganismos lo sabían. Y entre ellos, los estromatolitos son la evidencia de las primeras comunidades microbianas, es decir, no todos en lo individual son buenos para todo, pero entre todos sabían hacer todo. Es decir, esta manera de obtener energía para todos, y obtener energía ¿cómo? Pues rompiendo elementos y además reciclándolos, porque unos tenían una enzima para romper el fósforo, otros para romper el azufre, otros para reciclar el oxígeno, otros para el dióxido de carbono. Esta manera de reciclar los nutrientes no lo sabían hacer súper bien todos, ¿no? Pero uno lo hacía bien de una manera, otro lo hacía bien la otra, y entonces entre todos se iban organizando, ¿no? Entonces las cianobacterias, que eran las que podían muy bien captar el dióxido de carbono, pero no sabían hacer las otras cosas, reciclar o mover o transferir el fierro, y otros el azufre, así, ¿no? Entonces se iban acomodando de manera que por ejemplo, los que no soportaban el oxígeno se iban hasta abajo. Okay. Los que sabían soportar muy bien el oxígeno se iban hasta arriba, y así se fueron acomodando hasta que se pasaban los electrones y todo, y bueno, hasta la fecha así se organizan muchísimos tapetes microbianos, ¿no? Que conocemos, y eran autosustentables energéticamente, ¿no? Pero es la evidencia más antigua que tenemos de que los organismos vivían como comunidad, y hasta la fecha se siguen dando. De hecho, el lugar en donde más estromatolitos vivos hay se llama The Hamelin Pool en Shark Bay, Australia. Es un lugar lleno, es un arrecife enorme, igual que la gran barrera de arrecife de coral, pero este es arrecife de estromatolitos en Australia, y regularmente se da en lugares llenos de sales, en lugares hipersalinos. Pero aquí en México también tenemos, por ejemplo, en Bacalar, en Yucatán, ¿sí? En Achichica, en Puebla, y aquí, por supuesto, en Cuatro Ciénegas, en el norte. Interesante. Y ahora, ahora que lo mencionas, esta colaboración para procesar los diferentes elementos, el agua de Cuatro Ciénegas es súper transparente. Algo que recuerdo, bueno, cuando estaba chica nos fuimos de vacaciones a Cancún, y recuerdo que uno de los guías nos decía que el agua de Cancún es tan transparente porque es un desierto, que hay muy pocos nutrientes, que hay muy pocas cosas, y bueno, y el agua de Cuatro Ciénegas también es muy transparente. ¿Es lo mismo? ¿Es también porque es un desierto acuático?
Cuatro Ciénegas ha sufrido cambios muy particulares, geológicos, de los cuales yo no soy muy experta, pero te voy a contar lo que sí sé y de lo que sí estoy segura por evidencias científicas de las cuales he leído y de los que estoy segura porque mis colaboradores han manejado mucho. James Elser, que es un colaborador del grupo de científicos de Cuatro Ciénegas, ha demostrado, además con un grupo muy fuerte que estudia en la ENES de Morelia, de la UNAM, que el fósforo es un elemento que es muy pobre en Cuatro Ciénegas. Okay. El fósforo en general es un elemento muy difícil de conseguir para todos los seres vivos. Es decir, el fósforo está mucho en las piedras, ¿sí? en las montañas, pero para que nosotros lo obtengamos y lo metamos al ATP, al DNA, está muy cañón. O sea, formas biológicas, le llamamos, de nosotros de obtenerlo, no está fácil, ¿sí? Entonces, esas formas biológicas del fósforo, incluso inorgánicas del fósforo, no es muy abundante, ¿sí? Y eso hace que nosotros digamos, y por eso encuentran en todos lados en los reportes científicos, que Cuatro Ciénegas es paupérrimo en fósforo. Pero además, casi toda la vida, si uno hace un análisis de carbono, nitrógeno y fósforo, casi siempre hay un balance de carbono, nitrógeno, fósforo. Y el carbono, nitrógeno, fósforo de Cuatro Ciénegas está imbalanceado. Ok. ¿Sí? Y esto, regularmente cuando esto sucede, casi siempre está asociado con baja diversidad en la vida. Es decir, ¿dónde encontramos mucha diversidad? ¿Dónde hay la mayor cantidad? ¿A cuál le llamamos el país megadiverso por antonomasia, por ejemplo? Porque hay mucha diversidad de todo, de aves, de vegetales, de plantas. Brasil, ¿no? Porque, o sea, lo más cerca al Ecuador, casi siempre vamos a encontrar la mayor cantidad. O sea, el número 1 es Brasil, el número 2 es China, el número 3 es Colombia, el número 4 México, ¿sí? Y casi siempre lo asociamos con zonas cálidas, húmedas. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha materia orgánica, es decir, mucho carbono y por lo tanto mucho nitrógeno y mucho fósforo. ¿Sí? Cuatro Ciénegas rompe ese paradigma. Ahorita ya sé que no me estás preguntando de eso, pero hablando de diversidad, de lo primero que me dijiste, esto es algo que nos vuela el cerebro y por algo, eso es algo que nos hizo ir a muchos a Cuatro Ciénegas a ver qué estaba pasando, porque hay mucha diversidad aparte endémica, a pesar de este imbalance o desbalance de nutrientes. Hay carbono, hay nitrógeno, pero no hay fósforo. Y esto rompe, o sea, es un nuevo paradigma para la diversidad, porque a pesar de ese desbalance nutricional, sí hay alta diversidad. Okay. Entonces, es así como, it blows our mind. De hecho, es súper interesante porque ahí es donde entra el papel de Cuatro Ciénegas para la astrobiología, porque pues son condiciones extremas para la vida. Y uno pensaría que la vida no podría existir ahí. Si no hay fósforo, ¿con qué van a hacer el DNA? ¿Con qué van a hacer el ATP? O sea, hay muy poco fósforo y sin embargo hay una diversidad impresionante. Entonces, creo que esto es lo que la hace relevante para la astrobiología y en particular el grupo de bacterias en el que tú te especializas, que son las arqueas, ¿no? Así es. ¿Nos puedes contar más de las arqueas? Y primero, ¿por qué no son bacterias? Porque, me va a dar algo, nos va a dar algo a todos los que somos, microbiólogos. Mira, ahí como por el 79, hubo un señor que se llama Carl Woese. No, este señor a través del análisis del DNA se dio cuenta que había unos procariotes muy pequeñitos como las bacterias, pero cuyo DNA era totalmente diferente, se separaba perfectamente de las bacterias. Y irónicamente se acercaba al DNA de los eucariotes a la hora de hacer análisis, ¿no? Genéticos. Entonces, pero se separaba tanto el de las bacterias, a pesar de que se parecía mucho físicamente las bacterias, ¿no? O morfológicamente, que dijo, no, esto es otra cosa. Esto es otro, ya ni siquiera digas reino, vámonos a un nivel taxonómico superior, ¿no? Y así es como se abre. Y bueno,
conforme se fue sabiendo más acerca de los mecanismos genéticos por los cuales estos organismos nuevos de otra línea se manejaban en su código genético y en su forma de mantenerse, fue que lo separaron en un nuevo dominio que se llaman arqueas, ¿no? Todavía la gente grande, así le llamamos, le sigue diciendo arqueobacterias. Entonces, si tú te quieres hacer ver como persona grande, ¿no? De generaciones antiguas, diles arqueobacterias. La gente que le dice arqueobacterias esas cosas, ¿sí? Luego se sabe que es de los 70 para atrás. Bueno, no les digas arqueobacterias, son arqueas. Arqueas, entonces es un dominio diferente. Sí. Y son interesantes también porque la mayoría de los extremófilos están en este grupo, ¿no? Es correcto. Lo que tienen de interesante, aunque se parecen mucho a las bacterias, de hecho bajo el microscopio no hay cómo distinguirlas, sí tienen o se encuentran en áreas de la biosfera muy diferentes a la mayoría de las bacterias. O sea, el extremo de las condiciones medioambientales de pH, temperatura, presión atmosférica, salinidad, osmolaridad, o sea, falta de oxígeno, en esos extremos de la vida, son las arqueas las que dominan. O sea, lo máximo de sal que te sostiene una bacteria a lo mejor es 25% de sal, las arqueas 35%, ¿no? La temperatura máxima a la cual, no es que resistan, a la cual una bacteria está contenta, probablemente sea 85%. Digo, perdón, 85 grados centígrados. Una arquea puede estar feliz con sus enzimas jalando perfectamente a 105 grados centígrados, ¿no? En una ventilhidrotermal, como Pyrococcus furiosus, Pyrolobus fumari, ¿no? Igual las psicrófilas, que son congeladas a menos 20. No es que resistan, están bien ahí. Si tú las subes a 0 grados, se mueren, ¿no? Entonces, esas son las características de las arqueas. Y bueno, pues no hay sorpresas. En Cuatro Ciénegas hay arqueas. Sí. Es algo que acabamos de descubrir recientemente porque de 2016 para atrás creíamos que no había muchas arqueas en Cuatro Ciénegas. Sí. No había porque no habían tenido las técnicas para encontrarlas, yo me imagino. Pues, bueno, pues sí. Básicamente. Sí, porque por lo que me has platicado, tú haces así como escaneas todos los genomas que encuentras en las comunidades bacterianas para encontrar arqueas, ¿no? Mira, la verdad es que yo no me había, es una historia muy chistosa porque yo no creí que me fuera a meter con el tema de arqueas. Mira, te platico, la investigadora o el grupo de investigación más importante de Cuatro Ciénegas está liderado por la doctora Valeria Sousa, muy famosa, ya pertenece también a la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos, tiene 20 años trabajando con su esposo Luis Eguiarte en Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces, por azares del destino y porque un estudiante que era de Cuatro Ciénegas quería hacer su tesis en Nuevo León y todo eso me buscaron y pues yo acepté, querían trabajar con actinobacterias, yo amaba las actinobacterias desde siempre, bueno, me buscaron, yo estaba empezando acá en Nuevo León y yo feliz, ¿no? De trabajar con actinobacterias, acababa de llegar, tú sabes, allá a la facultad y todo esto y bueno, empezamos a trabajar ahí. Pero con arqueas, acepté también por azares de destino por una estudiante que estaba necia, que quería estudiar arqueas, ¿no? Cosas extremas, y quería estudiar osos de agua, y yo la mandé por un tubo. De veras que fueron decisiones muy, muy humanas al principio, pero bueno, los astros se conjugaron ahí para que decidiéramos trabajar con arqueas, pero, no, o sea, lo raro es que arqueas no se habían encontrado en Cuatro Ciénegas, al menos por las técnicas y con el equipo de la UNAM, ¿sí? Sí, hasta el 2016, que alrededor de la poza más famosa con estromatolitos vivos, por cierto, ¿sí? El equipo de la UNAM empieza a caminar y empieza a ver o descubre una cosa como una especie de poza así, que como que burbujeaba y levantaba unos domos así llenos de gas, pero no unos domitos como regularmente se acostumbra a ver, sino unos domos así de este tamaño, ¿no? Como de 30 centímetros y les llama mucho la atención porque Valeria, que tiene mucha visión y puede ver así como a veces creo que tiene una bola mágica de cristal y ve para atrás y para adelante en el futuro,
Yo hubiera visto eso y yo hubiera dicho, qué lodos tan apestosos, ¿no? Yo, de hecho, la primera vez que fui y olí lo que para mí era metano, ya lo me dijeron, no, Susana, el metano no huele, huele a azufre, ¿no? A mí lo que me recordó fue a mi época en la que yo vivía en Tampico de niña, ¿no? Y olía a refinería, o sea, a puro azufre, ¿no? Okay. Entonces yo cuando llegué y olí eso, dije, ¿qué es esto? Esto huele a puro metanógeno, ¿no? Evidentemente a esos tapetes microbianos de suelo negro produciendo un montón de biogases. Para mí hubiera pasado desapercibido, y Valeria ahí vio el arqueano, o sea, estoy hablando del eón arqueano del inicio de la Tierra viva, ¿no? Entonces, fuimos ahí, como le contaba a Rodrigo, tu amigo reportero de Science, que acaban de salir el reportaje de Cuatro Ciénegas, le dije, cuando Valeria dijo que eran los domos del arqueano, todos los que estamos ahí nos volteamos a ver. En serio, ¿no? O sea, sí, el arqueano. Bueno, para no hacerte el cuento largo, esa cosa estaba llena de sal. Cuando se secaban eran unas costras de este tamaño de sal. Y sí, había un tapete microbiano perfectamente estratificado, desde las cianobacterias, pasando por las púrpuras del azufre, las del fierro, naranjas. Mira, nada más por lo bonito que estaba, valía la pena la ida. Decíamos, bueno, ándale, pues vamos a llevarnos esto. Y pues para no hacerte el cuento largo, encontramos ahí una comunidad súper rica y diversa en arqueas, y ya fue la primera vez que ahí es donde me empecé a involucrar con las arqueas. No nada más las encontramos vía, ¿cómo se llama? Por secuenciación metagenómica de todo el genoma, o sea, no nada más por 16S, y de nueva generación la secuenciación, sino también nos las trajimos y las aislamos. Ok. Sí. ¿Y qué has encontrado? O sea, ¿qué has podido identificar que tú digas, chis, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, primero, en cuanto, las analizamos desde la vía cultivable y la no cultivable, ¿no? Entonces, lo primero que nos llamó la atención fue encontrar que en las cultivables no las podemos aislar. Es decir, lo que yo creía que era una cosa muy, muy normal, que era aislar halófilas, ¿no? Porque son las primeras que te crecen, no era una sola. Por más que la aislamos una y una, y yo terminé regañando a la que era mi estudiante en ese momento, que ahorita es mi colega Nahui, y yo la picaba y la buscaba en el microscopio hasta que nunca fue una. Aislamos pequeñas comunidades, o sea, se necesitan entre ellas, eso no es tan poco común, es normal, ¿no? Pero por lo visto las arqueas no viven solas, se necesitan entre ellas o con bacterias, ¿no? Okay. Eso no es del todo tan raro, pero lo que sí estuvo muy raro es que por secuenciación del metagenoma vimos que hay arqueas que uno no hubiera esperado en un tapete microbiano de esa naturaleza. Es decir, cuando uno compara esos tapetes microbianos, que por cierto no son que se solidifican, es decir, uno le llama no litificante, es decir, no es como un estromatolito. Un estromatolito es duro, 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 y está ahí a unos metros uno, ¿no? Que es el de la famosa poza azul, esa que sale hermosa en las fotos, ¿no? De Cuatro Ciénegas. Ahí a unos metros está un típico estromatolito duro, ¿no? Vivo, además, produce oxígeno y todo. Y este tapete microbiano, que yo te digo que produce estos domos llenos de gas, es elástico, ¿sí? Llueve y se infla, ¿no? Y me imagino, como cocada, o sea... Literal, ajá. Duro por arriba, cuando se forma la costra de sal, exacto. Y en medio totalmente elástico, se levanta y luego llueve y... Pero además no es un domito, es un domote lleno de gas, ¿no? Entonces, si cierras los ojos y, bueno, los que son medios nerds y les gusta esto de la ciencia ficción, o sea, si te imaginas regresando así en una nave del tiempo, así, regrésame al eón arqueano, ¿no? Y quiero ver, o sea, si te imaginas así el volcán y las montañas y todos los fuegos enviados, así, los truenos y los relámpagos, y sí te imaginas así generan los domos del arqueano y hirviendo, por supuesto, ¿no? Pero eso replicado muchísimas veces. Bueno, pero estaba en que estos domos, que son elásticos, no están a más de 30, 28 grados centígrados.
llama la atención que están a pH 10. Normalmente los estromatolitos están a pH 7, 7.5. pH 10 es muy alcalino, ¿sí? O sea, no es tan neutral. Y bueno. La lejía es pH 10, ¿no? Ajá. En los baños. Sí, exacto, okay. pH 10, 11. Entonces, bueno, pues sí es alcalino. Ya tenemos dos extremidades. La salina, o sea, son aloalcalífilos, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos dos extremidades ahí. Entonces, sí esperábamos arqueas, ¿sí? Porque esperábamos las halófilas, esperábamos al menos las alcalífilas por el pH 10 y esperábamos las metanógenas, porque pues abajo se olía, ¿verdad? Y se veía la producción de metano. Pero hay unas que no esperaba, yo no esperaba en particular, ¿sí? Y las detectamos y detectamos organismos como las nanoarqueota. Las nanoarqueotas son unas arqueas muy raras que son además, bueno, las que detectamos por estos métodos de secuenciación de nueva generación. Detectó este tipo, pero otras que son hipertermófilas, ¿sí? Y además de origen marino. Que les gusta el calor, ajá, pero mucho calor. Pero mucho calor. Y además que solo se han encontrado en ventilas hidrotermales marinas subterráneas. ¿Sí? Entonces, para nosotros no tiene mucho sentido y estamos como muy sorprendidos, la verdad, y todavía buscando, tratando de descifrar este misterio. Cuando discutimos esto, la verdad es que a Valeria no le sorprende nada, siempre le parece claro, o sea, el bolsón de Cuatro Ciénegas es un misterio, y por supuesto, y hay teorías que tiene Valeria. Siempre a nosotros nos da como miedo decirlas, casi todo se va comprobando poco a poco. Una de las teorías es que estos microorganismos están ahí en el fondo de las montañas, nada más que no tenemos acceso físicamente a ellas, y cada vez que llueve se está retroalimentando estas comunidades microbianas, ¿sí? Por eso las encuentran. De hecho, el grupo a cargo de Valeria Sousa cree que si cavamos un poquito más abajo y secuenciamos de nuevo, vamos a encontrar a la famosa línea arqueana de las Asgard, ¿sí? No sé, por ahí si sepa ahí el público, pero hay una línea de las arqueas que taxonómicamente se descubrió por pura secuenciación genética. O sea, nadie nunca las había visto hasta pocos meses antes de diciembre pasado, en que unos japoneses cultivaron a una arquea de la línea Asgard. Asgard, sí, así como Loki, como Thor y como Heimdall y toda esta nombres de la mitología nórdica. Así es. Sí. ¿Y de Marvel? Y de Marvel, así es. Pero tomaron estos nombres de la mitología nórdica para nombrar este grupo de arqueas que solo se habían detectado sus genes, nada más. Y recientemente pudieron sembrar por muchos años a una Loki, porque algo que faltó decir es que las arqueas tardan muchísimo en crecer. O sea, mientras Escherichia coli la crecemos de un día para otro, por ejemplo, nosotros a las halófilas, que son las más fáciles de crecer, Nahui, que era mi estudiante, tardaba a veces 3 meses, 6 meses, 8 meses en ver crecer una colonia. Okay. Nada más aquí para aclarar, Escherichia coli, conocida popularmente como E. coli, es una bacteria que es flora natural del intestino, y es bacteria, no es arquea, esta sí es bacteria. Así es. Y suele provocar diarreas. Así es, y algunos creen que es un simbionte de nosotros, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ese tipo de bacterias que comúnmente están en nosotros y la cultivamos a diario, de un día para otro crece, casi la ves crecer si te le quedas bien, ¿no? Pero lo normal en los laboratorios es que crezcan en 24, 48 horas, mientras estas arqueas pueden tardar. Nahui las ha encontrado en nuestro laboratorio hasta un año después, o sea, no tiramos las cajas, hasta un año después, ¿no? Entonces, esta Loki arquea, les creció a Imachi, colaboradores en Japón, después de cultivarla anaeróbicamente y todo esto. Sin oxígeno. Sí, sin oxígeno por 8 o 12 años, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
creemos que la línea Asgard, o Valeria cree, Valeria te quiero, pero todo el mundo todavía lo dudamos, pero Valeria cree que están en Cuatro Ciénegas. Esto sería como un boom porque hay todavía algunas personas que muchos microbiólogos hemos encontrado líneas marinas de microorganismos en Cuatro Ciénegas, ¿no? Argumentando con ello que Cuatro Ciénegas tiene un origen marino y que las aguas son de origen marino. Esto es toda una polémica, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, y bueno, la mayoría decimos que sí. Pero el definitivamente encontrar a la línea de las arqueas Asgard ahí, o sea, no tendría, sería así como muy contundente, porque las Asgard solo se han encontrado en las arqueas Asgard en zonas subterráneas marinas, ¿no? Y así hemos encontrado especies como Vulcaniceta, como sí, o sea, solo arqueas del grupo Crenarchaeota que son extremófilas, hipertermófilas, que no tendrían por qué estar ahí porque nuestro tapete microbiano no sube de 30 grados, ¿no? Y nos parece súper extraño que estén cosas así, y además de tipo acidófilo, no tanto alcalífilo. Entonces, hay cosas que sí nos sorprenden mucho, nos medios trastornan a veces cuando queremos explicarlo, pero es Cuatro Ciénegas y todo puede pasar ahí, pasan cosas súper extrañas, y entonces estamos en eso, en la búsqueda de respuestas para estos misterios. Es súper bonito. Sí, es fascinante. Y de hecho, bueno, lo que mencionas ahorita, que son bacterias de lugares muy calientes o de lugares muy ácidos o muy alcalinos o muy fríos, pues son condiciones que se encontrarían, por ejemplo, en Europa, en la luna de Júpiter. Exacto. O en Marte incluso. Tengo entendido que uno de los sitios de Cuatro Ciénegas es análogo. O sea, análogo es decir que reproduce las condiciones que encontrarías, por ejemplo, en Marte, ¿no? Así es, la cantidad de, a ver, ahora tú ayúdame a mí, de magnesio, de calcio, estas sales, estas características de falta de nutrientes, todo eso hace que varios sitios, y no nada más del que nosotros obtuvimos las arqueas, sino también las dunas de yeso, por ejemplo, toda esta zona hace que Cuatro Ciénegas tenga varios sitios análogos a Marte, ¿no? Pero también a varios sitios que pueden ser exoplanetas putativos, ¿no? Es decir, en la búsqueda de lugares en donde pudiera explorarse la habitabilidad de esos planetas, Cuatro Ciénegas tiene una plétora de lugares en donde se puede experimentar, ¿sí? Por esta dificultad, entre comillas, dificultad de que la vida florezca, y sin embargo lo hace, ¿sí? O sea, por falta de nutrientes, por exceso de radiación, porque le falta tal nutriente, porque le falta tal compuesto, y sin embargo hay gran diversidad. Por eso es tan atractiva Cuatro Ciénegas para este tipo de estudios, además de algo que ni siquiera hemos empezado a tocar, que es el potencial biotecnológico, ¿no? Sí, por lo que me contabas, tú estudias, y por lo que también leí en el artículo de Science Magazine que publicaron recientemente, tú estudias la utilidad que tienen específicamente las actinobacterias, ¿verdad? Así es. Ahora, regresando a las bacterias, que es un tema más dominado por la población. Las bacterias, a mí, que son las primeras que me llamaban la atención, son las actinobacterias por la capacidad enzimática que tienen. De hecho, la gran mayoría de los antibióticos que ustedes conocen, exceptuando por la penicilina, o que alguna vez nos han inyectado, se han encontrado en microorganismos, ¿sí? Diosito no los puso los antibióticos en las bacterias para que nosotros los encontremos. Los antibióticos los producen naturalmente los microorganismos para competir entre ellos, ¿sí? Okay. Y esos antibióticos nosotros los descubrimos y hemos sido capaces de extraerlos y usarlos a voluntad para luchar contra las enfermedades. Desafortunadamente, el mal uso y la aplicación de esos antibióticos ha hecho que volvamos a nuestros patógenos, a nuestros bichos que causan enfermedades, ultra mega resistentes. El problema es que además nada más hemos buscado en un tipo de microorganismos a los antibióticos, y hemos dejado de ver algunas zonas, justo como Cuatro Ciénegas, para buscar nuevos antibióticos. No es la única alternativa para aliviar un poco nuestra falta de antibióticos, pero
justamente porque hablábamos de la extremidad en la que tienen que sobrevivir, pero además en la que han evolucionado y para estos microorganismos es lo natural, ¿no? De hecho, a Cuatro Ciénegas le llaman como un mundo perdido, o sea, como si Cuatro Ciénegas, o sea, con toda su vida hubiera evolucionado aparte, sin darse cuenta que el mundo tomó otra vía de evolución, ¿no? O sea, como si se hubiera quedado como un Jurassic Park, aparte, ¿no? Y te asomas y ves otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista microbiano, o sea, él se quedó sin fósforo, pero ni se dieron cuenta que allá del otro lado sí había todo un mundo con un montón de fósforo y estos, de hecho, tan no hay fósforo y ellos lo saben, que en vez de tener, por ejemplo, fosfolípidos, tienen sulfolípidos y en vez de usar ciertas enzimas, tienen sulfoquinobosas, en vez de, o sea, ¿sí me explico? Tienen, como no hay fósforo, dicen, no me importa, uso azufre. pues es que la vida es tan resiliente que ha encontrado formas de responder a eso y se acabó, ¿no? De hecho, lo dijeron en Parque Jurásico, la vida encuentra la manera. Así es, así es. Y lo ha hecho. Bacillus coahuilensis, que así se llama uno de los bacilos que se publicó, ahí en este paper lo demuestran. Y bueno, esta teoría del mundo perdido muestra eso solo con los bacillus, que es un género de un montón de bacterias ubicuas. Bien, si esto ha logrado, sí, solo, por ejemplo, con la falta de fósforo, imagínate lo que no lograrían, por ejemplo, las actinobacterias, que en el mundo normal con fósforo, ahí hemos encontrado de antibióticos, de enzimas. Imagínate ahora las actinobacterias del mundo perdido, en donde han tenido que ellas competir y lidiar sin fósforo y en condiciones súper extremas y diferentes, entre ellas, ¿qué antibióticos tendrán para competir entre ellas? Y entonces en 2013 que empecé ahí en la universidad y en ese CONACYT de esos tiempos, tuve la oportunidad de recibir un apoyo para buscar qué actinobacterias había ahí. Y antes de empezar a buscar antibióticos, preguntarnos si las actinobacterias de ahí serían diferentes, porque si no, pues entonces iba a encontrar lo mismo que acá, ¿no? Que en el mundo normal. Y pues resulta que sí encontramos un grupo de actinobacterias que filogenéticamente al menos sí eran diferentes y entonces valía la pena hacer esa investigación. Pero pues descubro que no nada más vale la pena hacer la investigación de posibles nuevos antibióticos, sino de todo. Entonces estoy colaborando con el doctor Hamna Avilés en mi laboratorio para buscar posibles anticancerígenos y con muchas otras aplicaciones, porque las actinobacterias tienen, nada más basta darle al Google, actinobacterias, aplicaciones, tienen un montón. Entonces estoy también abierta a colaborar con el que quiera para buscar aplicaciones. Tengo ya una colección de más de 300 actinobacterias y ojalá que pues no sé, que quieran adherirse más para explotar esta colección. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Y bueno, por lo que me dices, esto ahorita que mencionas de Cuatro Ciénegas y de las características específicas del agua, dices que ahí, bueno, se habla mucho que es un ecosistema que está en riesgo. Sí. Que es importante cuidar. Sí, por supuesto. Cuatro Ciénegas además es un sitio, además de importante históricamente y bello, atractivo desde el punto de vista turístico, sobre todo desde los últimos 15 años para acá, hasta donde puedo detectar. No soy la más experta en el tema, pero sí es muy evidente desde que uno ve las vistas aéreas y uno sabe un poco por qué uno va y visita. Cuatro Ciénegas, su principal actividad económica es la agricultura, ¿sí? Muy cerca de ahí hay un montón de ganadería, hay agricultura, en fin, dependen de la agricultura, pero no nada más Cuatro Ciénegas. Es decir, hay muchos poblados además, y esto lo sé por investigaciones recientes también que se han hecho y lecturas que hemos podido hacer los investigadores que estamos ahí cerca, cuando hablamos también con la gente del CEBETA, en donde trabajamos en el laboratorio. Sabemos que además los canales que extraen agua y están haciendo por años, por décadas que bajen los niveles de agua en las pozas, no nada más alimentan a los agricultores de Cuatro Ciénegas, que a lo mejor eso podría ser hasta cierto punto sostenible, no sé, pero además hay canales que alimentan a todas las poblaciones cercanas a Cuatro Ciénegas, ¿sí? Y a sus agricultores, pero de una forma desmedida por un decreto presidencial que se firmó en el 1900 no sé cuándo. Y las poblaciones crecen y la demanda crece y la gente sigue consumiendo y no ha habido quien regule, quien module, quien busque otra alternativa a tiempo.
¿sí? Entonces, todos somos responsables de ello y nadie se ha querido aventar el costo de algún tipo, ¿no? Hasta recientemente que Valeria Sousa y la gente que la apoya ha querido levantar la voz, ¿sí? Pues para decir aquí está pasando algo. Obviamente esto no ha sido sencillo para nadie, empezando para ella misma, para los pobladores no ha sido sencillo porque eso también ha implicado un costo muy duro para ellos, ¿sí? Porque también cerrarles los canales a todos también es cerrarles su fuente de ingreso. Entonces, también se están haciendo esfuerzos, Valeria misma está haciendo esfuerzos para encontrar alternativas para ellos. Mucha de la ciencia que se está haciendo es también para buscar alternativas, que la propia biotecnología que estamos tratando de hacer a partir de los recursos bióticos que estamos buscando para ellos se les regrese. Es decir, la investigación biotecnológica que al menos en mi laboratorio y con el grupo de Cuatro Ciénegas estamos haciendo, queremos que cumpla los tratados de Nagoya. Es decir, si alguno de los recursos que se obtenga, ojalá de alguna patente, se logra, un porcentaje va a regresarse a la población y tiene que mejorarles las condiciones de cualquier tipo, ¿sí? Y no es el único esfuerzo. Ojalá que pronto podamos devolverle a Cuatro Ciénegas parte de lo que espero que se pueda obtener también para la población, para que pronto pueda descansar en estos nuevos recursos económicos, ojalá, la población, y ayudarse a mantener la riqueza de la biodiversidad, ¿no? Sí, muy importante y importante que lo que mencionas del Tratado de Nagoya, porque a veces pasa, es otro asunto y es algo quizá digno de discutirse en otro momento, pero el paracaidismo científico, que llegan, toman y se van. Sí. Y es importante regresar a las comunidades que estamos estudiando. Así es. Y por supuesto también buscar una alternativa sostenible que nos permita no nada más preservar el recurso y preservar el ecosistema, que por lo que nos platicas tiene muchísimo potencial biotecnológico y es de suma importancia científica, sino también permitir que las comunidades que viven ahí puedan seguir subsistiendo adecuadamente. Sí, idealmente la gente de Cuatro Ciénegas tiene que generar esa riqueza a partir de la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Y sí hay esperanza, porque mira, con mucho orgullo, pero también espero que con un poco de lo que me alcance de sencillez y de humildad, quiero compartirles que mi primer estudiante de posgrado ahí en la facultad, justamente por quien llegué a Cuatro Ciénegas, es Héctor Arocha. Él es de ahí, ¿sí? Y ahorita él ya egresó primero de licenciatura, egresó de doctorado, y ahorita él lidera un esfuerzo científico a partir de un plan que se llama el Plan 2040, ¿sí? Tengo entendido, no me quiero equivocar porque yo soy remala para estas cosas, pero tengo entendido que es una empresa que también son dueños, o la gente de Qualfon, me parece que son los que están haciendo esta fundación para que los esfuerzos científicos salgan de la gente de Cuatro Ciénegas y le devuelvan a Cuatro Ciénegas tanto el conocimiento como lo que se obtenga de estos esfuerzos. Y está padrísimo que la gente formada de Cuatro Ciénegas tenga su doctor en ciencias y ahí mismo se genere este laboratorio, ¿sabes? Entonces, me siento muy orgullosa de haber formado parte un momentito, aunque sea de la formación de este chico, y que les podamos seguir ayudando en lo que sea desde acá. Pero de lo que se trata es de que entre ellos mismos se genere ya este conocimiento, esta riqueza, se devuelva a ellos mismos esta posible riqueza ahora económica, y que eso les permita seguir manteniendo la biodiversidad. Tengo entendido que dentro de poco se va a cerrar el canal que más litros por segundo saca de agua de Cuatro Ciénegas, y entonces eso reduciría un poco la tasa a la que se van secando las pozas. Creo que se llama el famoso sacasalada, ¿no? Entonces, ojalá que, por supuesto, los esfuerzos del documental que se hizo de Cuatro Ciénegas, que hicieron Valeria Sousa junto con David Jaramillo, tuvo mucho que ver. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo y que están poniéndole afortunadamente las luces a Cuatro Ciénegas para que terminemos de entender que no son pozas que se están secando ya, ¿no? Sino que tiene no nada más una gran riqueza de biodiversidad que cuidar. Pues si cuidamos tanto
y digo así porque a veces no lo parece, la riqueza de la diversidad del maíz con el teosinte, que entre comillas no nos sirve para nada, pero pues un germoplasma no nos parece suficiente y andamos cuidando que no se siembre maíz transgénico. O sea, es una especie y no la estoy demeritando, ¿no? Pero hacemos tantos esfuerzos para eso. ¿Saben cuántas especies se están perdiendo ya en Cuatro Ciénegas? O sea, y nadie dice nada, o sea, no seamos congruentes. Entonces, está padre que esos esfuerzos vayan haciendo y me da mucho gusto que también hagan estos espacios para dar a conocer la importancia de Cuatro Ciénegas. Muchísimas gracias, Susana. Y como dicen, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Entonces, hemos concluido ya esta sección y vamos a pasar a las preguntas. Entonces, vamos a escuchar ahora las dudas de la audiencia. Muchas gracias, Susana y Ale, por toda esta interesante charla. Tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar a través de Facebook. Una de ellas es, ¿cuál es el futuro de Cuatro Ciénegas? En cuanto a la biodiversidad y supongo. Uy, yo espero que sea un futuro lleno de vida, pues la verdad es que no lo sé. Ojalá que sea un futuro marcado por los mismos pobladores, porque los pobladores estén completamente empoderados por el conocimiento, por el estudio, por el orgullo de pertenecer a un lugar completamente rico, ¿no? En diversidad, en cultura, ¿sí? Que no sean pues, un pueblo que se sienta con suerte, ¿no? No nada más eso, sino que se sienta totalmente empoderado por la riqueza que tiene y que la sepa, que la quiera cuidar, que se sienta orgulloso, no con suerte, orgulloso de ella y eso, que esté empoderado con educación, que esté empoderado pues, con las oportunidades, no con ayuda, con oportunidades para que sepa generar riqueza a partir de esta biodiversidad, ¿sí? Que sepa cuidar, que defienda su lugar y los que podamos cuando quieran ayudarles, felices de la vida y ojalá que nuestros nietos sigan regresando a ver estromatolitos vivos. Justo en eso hay otra pregunta. Se lee en algunas partes que el turismo puede estar afectando los ecosistemas presentes en Cuatro Ciénegas. ¿Es esto cierto? Yo creo que si está mal regulado, seguramente que sí. Yo no sé de cierto porque yo no estoy ahí en Cuatro Ciénegas. Yo lo que sé es que hay zonas que eran turísticas y se cerraron, como Poza la Becerra, ¿no? Que nosotros hemos entrado solo a muestrear o a tomar muestras justamente para ver si se está recuperando. Yo lo que he oído de los biólogos, porque yo soy microbióloga, pero no soy bióloga que sepa de esas cosas, pero cuando me ha tocado entrar a la Becerra y han tomado muestras, yo lo que he escuchado a los biólogos que sí saben de conservación es, mira, han dicho, se ha recuperado y apenas lleva 15 cuántos años cerrado y no sé qué. Entonces, yo sé que la Becerra, por cómo los he escuchado, se está recuperando. Pero también sé que, por ejemplo, Río Los Mezquites se usa exclusivamente para el turismo, ¿no? Y que se está abriendo una zona también exclusivamente para el turismo. Yo creo que si los gobiernos son verdaderamente así, pantalonudos y saben, no son cortoplacistas, ¿no? De que cada 6 años, nada más estoy pensando en cada 3 y cada 6, ¿no? Sino verdaderamente aman su tierra y la gente los elige así, pensando a futuro, sabrán delimitar qué zonas estarán completamente explotadas para turismo y cuidar la parte que se tiene que cuidar y dejar completamente aislada, y yo creo que se puede perfectamente. Mira, si las pozas, entre ellas están a unos metros de distancia y entre ellas han evolucionado peces que son de especies totalmente diferentes tan cerquita, yo creo que sí se puede delimitar unas zonas, ¿no? Perfectamente para turismo y otras sin que se toquen, pero tenemos que ser estrictos y los gobiernos tienen que ser duros y ya, ¿no? Y la gente tiene que estar empoderada para saber exigir eso. Muchas gracias, Susana. Tenemos otra pregunta que dice, ¿existe el apoyo del gobierno federal para seguir con los estudios e investigaciones sobre Cuatro Ciénegas?
¿Por qué me hacen esas preguntas? Qué difícil. ¿Existe? Parte, y aquí voy a entrometerme, discúlpame, Susana. Al dar a conocer la riqueza y la diversidad de estos lugares es donde la sociedad puede hacer presión para que se apoye este tipo de esfuerzos. Una de las estrategias de la divulgación de la ciencia es que la gente conozca lo que hacen los científicos mexicanos y por lo tanto los apoyen. O sea, no nada más lo conozcan de ciencia, no nada más sepan qué es una célula o qué es una proteína, sino que valoren el trabajo científico y exijan que se apoye ese trabajo científico. Entonces, creo que aquí la voluntad de la sociedad es lo que puede hacer una gran diferencia para conseguir apoyo para este tipo de proyectos. Lo que sí es cierto es que, y no es solo de este sexenio, cada vez ha venido a menos. Les voy a contestar solo de lo que me ha tocado a mí, porque yo soy una investigadora independiente desde 2012, ¿sí? Entonces, o sea, si me reclaman que por qué no me quejo desde antes, es porque antes yo era estudiante, ¿ok? Entonces, sí, ok. Entonces, desde 2012 para acá, yo he visto cómo se ha ido reduciendo el presupuesto para ciencia. En el sexenio de Peña, que fue en el que me tocó ser estudiante, yo vi un recorte del 40%, ¿sí? Entonces decíamos, no puede ser, estamos, ¿no? A mí todavía me tocó cuando había, bueno, en fin, apoyos para científicos jóvenes. Después de eso se acabó. Así, había una convocatoria para científicos jóvenes. Y así hemos visto recortes y recortes hasta que no se diga ahorita, ya después del COVID, bueno, ya no quiero saber. Entonces, estamos muy amenazados, hasta la forma de sostener el Sistema Nacional de Investigadores está siempre muy amenazada. Yo sí estoy muy preocupada. No sé, no puedo decir que ahorita no hay, pero ahorita está parado toda la investigación o casi toda la investigación y los recursos cada vez son menos, se apoyan muy poquitos proyectos y la prioridad no parece ser ahorita el apoyo para este tipo de proyectos. Es un tema complicado, así es que cambiamos de pregunta. Marta Munter pregunta, además de organismos con capacidad para producir antibióticos, ¿también se podría encontrar organismos hábiles para producir aminoácidos de difícil obtención como la fenilalanina? Por supuesto, por supuesto. O sea, es que la diversidad enzimática, genética, o sea, el pool genético que hay, el que ya nos está tocando ver, pero además el que no hemos podido ver o el que sabemos que está ahí, pero ni siquiera tenemos tiempo, ni máquina suficiente, ni gente que se quiera animar. O sea, es impresionante. O sea, casi sin ver te digo que sí. O sea, yo tengo en fila como unos 5 genomas que no me da el tiempo, ni la vida, ni los estudiantes, ni nada para analizar. Es más, si quieres echarte un clavado, no sé quién esté preguntando, pero si sabe cómo hacerlo, te presto mis 5 genomas para que busques a ver si hay enzimas de esas. O sea, sí. O sea, más los otros genomas de mis colaboradoras. O sea, sí, debe de haber. Ok. Omar Salinas pregunta, en cuanto a la forma de vida estromatolitos, ¿hay algún otro ecosistema que los albergue dentro del país? Sí, Alchichica, principalmente en Puebla, y Bacalar, en Yucatán. ¿Sí? Identificamos esos 3 lugares en México en donde hay estromatolitos vivos y están bien padres. Sí. Y bueno, esos son los estromatolitos que son litificantes. Ajá. Porque aparte está Guerrero Negro, que es las minas de sal, que por eso te digo que pienso que son cocadas porque está la capa blanca, la capa verde, la capa roja. Tienes razón. Tienes razón. Son parte de los microbialitos. Hay como todo un género. O sea, los microbialitos, ¿no? Y los estromatolitos son un grupo. Tienes razón. Ok. ¿Alguien más? Michelle Anaí Figueroa pregunta que mencionaron un documental de Cuatro Ciénegas. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde lo podemos ver? Ay, te lo debo. Hace días estuvo libre. Si tú le das Cuatro Ciénegas, Valeria Sousa, David Jaramillo, te aparece en Google. Sí, ahorita no me acuerdo, ahorita cómo se llama. Hay un documental largo,
¿sí? Y luego la BBC hace un año sacó como un infomercial muy pequeño, también, pero igual, el documental largo lo puedes encontrar así, si tú Las Cuatro Ciénegas, Valeria Sousa, David Jaramillo, lo encuentras de volada. Nada más que no sé si esté disponible, lo presentaron en un festival de cine en Guadalajara, también el año pasado, antepasado, sí. Ok, entonces buscando el nombre de la investigadora es probable que lo encuentren, Valeria Sí. Sousa. Okay. También Pedro Garza pregunta si tienen alguna opinión sobre las lagunas que se secaron de Mairán y Viesca, cerca de Torreón. ¿Existen investigaciones similares de biodiversidad en esa área? No me gustaría opinar sobre algo que no estoy segura. No sabía que se secó la laguna de Viesca. Por ejemplo, en Cuatro Ciénegas se secó la laguna de Churince, ¿sí? Y fue una cosa muy traumática porque además ahí estaban los cadáveres de la famosísima tortuga bisagra, que es única en el mundo, y eso es de ahí, de Cuatro Ciénegas. Es una tortuga bisagra porque cuando literalmente mete su cuello, se cierra, ¿no? Y sí, es muy traumático, entonces no sé dónde esté la laguna de Viesca, pero seguramente como es México, será de diversidad también única. Y es para llorar, lo siento mucho, no sé, pero no me gustaría opinar sobre una zona que no conozco. Gracias, Susana. También pregunta Anil Hernández, ¿cómo es posible hacer un ecosistema sustentable con el turismo? Que un poco mencionabas hace rato. Pues no soy experta tampoco en políticas ecológicas ni nada, pero a lo mejor Alex nos va a poder ayudar, pero yo pienso que es regulación. Regulación y mucho trabajo con las comunidades. Ahí tienes que hacer mucho trabajo de consenso, de ver, bueno, qué es lo que yo necesito del ecosistema, qué tanto puedo ceder de mis necesidades para el ecosistema, y es mucha negociación. Tengo un compañero de la carrera que se especializa en turismo sustentable, pero por lo que yo recuerdo platicando con él es trabajar mucho con las comunidades y ver que las necesidades de todos se vean satisfechas. No darle todo al turismo, no darle todo a la comunidad, sino buscar un balance y sustentarlo. Entonces sí se puede hacer. Obviamente no podemos decir esta es la fórmula porque cada comunidad es única y tiene necesidades específicas que tienen que atenderse, pero se hace con mucho consenso, regulación, educación y, como decía Susana, empoderamiento. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es, mencionaban que las características específicas de Cuatro Ciénegas pueden ser análogos a Marte. Cuatro Ciénegas es un lugar de experimentación como para hacer este tipo de búsquedas de vida en otros planetas. Totalmente, sí. Y es más, creo que nos hemos quedado cortos. Hay zonas en las de Cuatro Ciénegas que no han sido exploradas y que seguramente tendrán estas condiciones. ¿A qué se refiere con análogos a Marte? Y como decía Alex, seguramente no nada más a Marte. Alex es tú cuéntales, Alex, porque yo soy más nueva en este tema, pero a Alex le encanta el tema de la astrobiología. Fue algo que nos sorprendió y coincidimos hace poco, por eso le invitamos a escribir un review que pronto les vamos a presumir, ¿verdad, Alex? De hecho, nos encontramos en un pasillo y empezamos a platicar. Yo entré a la carrera queriendo ser astrobióloga y luego me distraje con la divulgación. Hay tres tipos de análogos, los de primero, segundo y tercer orden. Entonces, los análogos de primer orden, qué oso, que ya se me olvidó, son los que tú puedes encontrar lugares que son exactamente iguales en la Tierra y en otros lugares. Por ejemplo, hablando de cráteres, los de segundo orden serían los que son similares. Entonces, en Cuatro Ciénegas hay muchos análogos que podríamos decir de primer orden. Por ejemplo, las dunas de yeso son un análogo. No tengo que vergüenza. No repasé eso. Pero, por ejemplo, las dunas de yeso son un análogo del cráter Gale en Marte. Uh-huh. Entonces, el tipo de análogo es qué tan similar es esa región con otro planeta,
por ejemplo, hablando de cráteres o hablando de dunas o hablando de, y ya los de tercer orden es cuando hablamos de extremófilos, son los que no podemos detectar, o sea, no hemos podido detectar vida en otros planetas. Entonces, los extremófilos es lo más parecido que tenemos a vida extraterrestre. Entonces, sí, en Cuatro Ciénegas se está haciendo investigación tanto como con análogos del primer orden, hablando de las dunas de yeso con el cráter Gale, análogos de tercer orden con los estromatolitos y con los tapetes bacterianos. Y si dejas una nota con tu correo, te mando esa información sobre los análogos de primer orden, porque de verdad que se me olvidó. Pero además, mira, algo que estudia la astrobiología, no nada más esto de qué tipo de exoplanetas pudiéramos habitar, sino, o sea, ya que no podemos acceder, por ejemplo, a Europa o a Marte para hacer experimentación ahí, entonces buscamos qué zonas aquí en la Tierra se parecen a estos lugares, pero además, no nada más con vías a la habitabilidad de esas zonas, sino también estudiamos la vida en las primeras etapas de la Tierra. ¿Y cómo? Si no podemos regresar al pasado. No, pero sí podemos estudiar la vida con esos fósiles vivos o con esos fósiles, ¿no?, antiguos, que ya no están vivos, para ver cómo se dieron esas primeras formas de vida. ¿Por qué? O sea, viendo el pasado con vías a futuro. Porque si entendemos cómo en ese planeta antiguo, ¿sí?, como en el león arqueano, se pudo haber dado la vida y se pudo haber organizado en comunidades, entonces podemos nosotros más o menos plantearnos cómo se podría dar en un exoplaneta. O sea, es otra vez, no nada más ver al futuro a lo tonto, sino aprender del pasado para buscar una posible habitabilidad al futuro. Y entonces, si sabemos nosotros o entendemos cómo los estromatolitos oxigenaron completamente la Tierra, y aprendo de esa estratificación y de cómo se dio toda esta parte, entonces a lo mejor pudiera, ¿no?, pensar cómo pudiéramos oxigenar aquella parte, cómo pudiéramos llenar de materia orgánica un lugar como Europa, ¿sí? ¿Me explico? Hace poquito salió, por ejemplo, de la NASA, me llamó mucho la atención, me recordó mucho a mi serie favorita de Big Bang Theory, una iniciativa donde ofrecían $35,000 para a ver quién diseñaba un WC para la Luna. No sé si la vieron. El episodio de Big Bang Theory, sí. Bueno, pero no, ya salió, es real. O sea, yo dije, ay, estoy teniendo un déjà vu, ¿o qué onda, no? Pero para que estén haciendo esto es porque ya la NASA, ya está viendo, ¿sí? Y entonces, eso quiere decir que ya cumplieron. O sea, si la NASA ya está viendo esto es porque ya cumplió la parte en donde ya está pensando que va a haber plantas ahí, por muchas otras razones, ¿no? Pero esto lo aprendió de ver cómo se puede dar, primero, la oxigenación, ¿sí? Porque para que haya plantas allá es porque ya hay bichos antes, ¿no? Para que hubiera plantas aquí en la Tierra, pero plantas terrestres, es porque primero se llenó de microorganismos la Tierra. Entonces, para que ya la NASA esté pensando en que va a haber WC, es porque está pensando que ya hubo plantas. Y si está pensando que ya va a haber plantas, está pensando que ya dominó la parte del plan de cómo va a haber bacterias y va a haber arqueas. Y aparte nos ayudan a detectar también, en Cuatro Ciénegas aprendemos un poquito de los sellos que deja la vida en los ecosistemas. Por ejemplo, ahorita nos decías de las metanógenas. Entonces, bueno, el metano se hace de dos formas, de forma geológica y de forma biológica. Entonces tú ves el espectro de un planeta y tú ves, ay, mira, tiene metano. Pues solo hay dos formas en que podemos hacer metano, en que se hace el metano. Entonces ya ahí te da una idea de que, oye, a lo mejor ese planeta podría tener bacterias metanógenas. Y de hecho, frecuentemente salen noticias relacionadas con Marte, de encuentran metano en Marte. Pues sí, puede que sea por reacciones químicas entre las rocas o que puede que sea bacteria. No estamos descartando que haya vida en Marte, porque Cuatro Ciénegas nos ha enseñado que la vida puede crecer en lugares como Marte. Wow, muy interesante. Una última pregunta. Michelle Ramírez dice, además de los daños atribuidos al turismo o a la mano del hombre, ¿cuáles son las mayores amenazas naturales de estos ecosistemas? Como por ejemplo de las arqueas o los estromatolitos.
¿hay algún fenómeno o desastre natural que constituya una amenaza para estos organismos? Oh, no se me ha ocurrido. Fenómeno natural o amenazas. Mira, no hay terremotos. Pueden vivir en volcanes. Sí. El ser vivo, el ser humano, no sé. Fuera de los humanos y fuera del cambio climático antropogénico, yo diría, las arqueas están aquí desde antes de que llegáramos y van a seguir aquí mucho tiempo después. Sí, los virus. Ah. Los grandes depredadores del mundo, creo que son los virus los únicos que podrían, de hecho, algo que voy a revelar, bueno, ya está en el paper de BioArchives, los virus fueron la parte viva, entre comillas, que mayor porcentaje tiene después de las bacterias. O sea, es algo que nos llamó la atención. Los virus son los grandes depredadores del planeta. O sea, no nos digas. Pandemia, exhibit No lo creo. ¿no? Lejos de lo que, si quieren de eso hablamos otro día, pero lejos de lo que piensa la gente, se dan naturalmente y mutan naturalmente, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo una ventanita de 20, 30 años que no es nuestro lifespan consciente, ¿no? Pero ellos naturalmente están, entonces creo que los virus pudieran ser, pero lo único lo que la diversidad de Cuatro Ciénegas no está sobreviviendo es el antropoceno, como dice, esas son palabras de Valeria Sousa. O sea, ellos han sobrevivido millones de años, así que no, fuera del ser humano, no se me viene nada a la mente que pudiera amenazar estos ecosistemas. Una última, ahora sí, Karina López pregunta, yo creo que esto ya es muy específico, que si hay posibilidades de hacer prácticas en Cuatro Ciénegas. Sí, yo creo que sí, en muchas, no sé a qué institución pertenezca, pero mira, nosotros nos hemos encontrado y hasta nos saludamos así, ay, mira, ahí van los del TEC de Monterrey, ay, ¿qué onda? Ay, mira, ahí van los de la UNAM, los de la UNAM, si no eres de, así me pegas, así hasta se asoman para ver dónde eres. Yo porque siempre voy con los de la UNAM y los del CINVESTAB y a veces los del IPICID. Nosotros, yo pertenezco a una red afortunadamente de colaboradores bastante diversa, mega diversa, somos una comunidad científica mega diversa, autosustentable. La verdad, tengo mucha suerte, ¿no? Pero sí hay muchas instituciones que van a Cuatro Ciénegas a investigar. El TEC de Monterrey, una de ellas. De hecho, yo tengo un colaborador ahí en el TEC de Monterrey. Saludos a Cuauhtémoc Licona, que está por ahí en la parte de la zona de biotecnología. Pero mucha gente va, no sé a qué institución, pero si perteneces a la uni, te puedes acercar conmigo y aún así no soy la única. Hay varias personas que trabajan en Cuatro Ciénegas de la universidad, ¿sí? Conservación, biotecnología, insectos, y si trabajas en la UNAM también, y déjame tu nombre y tu referencia y te escribo. Sí, de hecho, ya nada más para terminar y para que las personas que se quedaron con preguntas sin resolver, les comento que ya les haremos hacer llegar estas preguntas a la doctora Susana y a la doctora Ale, y se publican aquí mismo en el canal de transferencia. Entonces, pues, por el momento esto es todo. Muchísimas gracias por su participación y por esta interesante charla. Hemos aprendido bastante, les agradezco mucho su tiempo y compartir con nosotros todo este conocimiento. Al contrario, Gaby, gracias y felicidades a Transferencia Tech por estos esfuerzos de divulgación científica, y mis respetos para todos ustedes, y gracias, Alex, por la plática. Gracias a ti, fabuloso. Bye. Bye.